Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció el lanzamiento de un proceso de reforma educativa profunda y la asignación de cerca del 40% de los fondos de la tasa de seguridad. En su alocución, el mandatario dijo que un niño o un adolescente bien educado, con calidad educativa, es la mejor creación que podemos tener. Invertir en lo más efectivo para prevenir la delincuencia, que es la calidad educativa. Una preocupación más que válida, considerando que en febrero pasado el titular de Educación comparó la educación nacional con el del Reino de Finlandia, que ostenta la mejor educación del globo terráqueo. Semanas después, el ex titular de Educación, Marlon Brevé, declaró que el país ocupa el segundo peor rendimiento en educación de América Latina y que los problemas serios comienzan después de sexto grado. La mitad de los alumnos continúan estudiando y la otra mitad no. Son jóvenes en riesgo, solo 3 de cada 10 hondureños tienen acceso a secundaria. Es en ese contexto en que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció la semana anterior que ante problemas críticos del sector es necesaria la intervención del sistema de enseñanza pública. La acción, que de hecho desdice las desafortunadas comparaciones del titular de la Secretaría, responde más bien a la dimensión estructural de la problemática educativa del país, que no está generando los profesionales de calidad que demanda la realidad actual. Un rápido recorrido da la razón al gobernante ante la falta de mobiliario. Se necesitan con urgencia unos 600,000 pupitres. El rector de la educación pública adujo que las escuelas en Finlandia usan mesitas con sillas porque estimulan el trabajo en equipo. Hemos visto el modelo de una escuela de Finlandia que me dicen que es la mejor escuela del mundo. ¿Y sabe cómo estaban sentados los niños en la escuela? En el suelo. Entonces el modelo educativo del siglo XXI es flexible, creativo e innovador. Tenemos que quitarnos un montón de paradigmas que tenemos en la cabeza, concluyó el ministro ante las cámaras de televisión. Sin embargo, un informe reciente del Banco Mundial dejó en evidencia cómo miles de niños de barrios pobres o marginales, mal alimentados, usan bloques de concreto para sentarse ante la falta de mobiliario en escuelas públicas del país. Precariedades que el estudio del organismo mundial detallan y que la dirigencia magisterial atribuye a varios factores. Tenemos a alumnos y alumnas que reciben clases sentados en un bloque de cemento, incomodidad a la que se añade la mala alimentación porque llegan de barrios marginales, asegura Alexander Espinal, dirigente del Colegio de Pedagogos de Honduras. La mejora del sistema debe responder a la crisis de valores y, por otra parte, a competencias mínimas para integrarse a la vida económicamente activa o pasar al siguiente nivel lectivo, señala Daniel Esponda, líder del Colegio Profesional Unión Magisterial en Honduras, COPRUN. Creemos que las autoridades deberían tomar el informe del Banco Mundial y de inmediato hacer las acciones que conlleven a mejorar la calidad educativa, acotó Onan Calix, del primer Colegio Magisterial de Honduras, PRIGMA. Luego de las revelaciones, trascendió la firma de un convenio de $10 millones del gobierno de Alemania para dotación de pupitres y la cifra de 12,000 millones de lempiras requeridos para dotar de calidad al sistema de enseñanza pública del país. Para el foro La Entrevista, Kelly Olivera y Marlon Reyes. Buenos días, bienvenidos a La Entrevista. El tema de hoy, la profunda reforma educativa anunciada por el presidente Hernández. Lea Azucena Cruz, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto que esté acá. Don Julio Navarro, también catedrático universitario y analista. Don Julio. Mucho gusto, Raúl. ¿Cómo está? ¿En qué condiciones se encuentra el sistema de enseñanza pública del país? Licenciada. Bueno, yo creo que además de saludar a la audiencia, me complace mucho la movilización que se está gestando a raíz de del informe último de la Secretaría de Educación en relación con los indicadores de eficiencia de nuestro sistema educativo nacional. Y pienso que tanto la sociedad hondureña, el gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública, las instituciones ligadas a educación, debemos preocuparnos y movilizarnos alrededor de estas metas, ya no de metas educativas, sino que pensar de metas de desarrollo social. Creo que es importante hacer un breve repaso en relación de la situación de la educación. No partimos de cero en realidad. Se han hecho enormes esfuerzos. Podemos
revisar que en el año 2009 se aprobó una ley de visión de país, posteriormente se trabaja el plan de nación, que ese plan de nación en esencia, contemplado 2010-2022, en esencia busca abordar el tratamiento de 7 problemas estratégicos que todavía persisten alrededor de la situación de la educación, la repitencia, la deserción, la baja calidad educativa, mejorar las competencias educacionales para que puedan estar al servicio del desarrollo nacional, definir unas políticas públicas en educación, mejorar el entorno escolar, etcétera. Eso por una parte. Posteriormente, Honduras, como miembro del organismo de Naciones Unidas, también suscribe el convenio en el cual se definen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS más conocidos, y es precisamente en el mes de septiembre de ese año 2015 cuando todos los países del URBE reciben estos 17 objetivos. De ellos, el número 4 está dedicado específicamente a la mejora de la calidad educativa de nuestros pueblos. Posteriormente, ya en 2016, prácticamente se echan a andar estos 17 objetivos, pero Honduras no está sola desde ese momento. Recordemos que también en el año 2012 se emite la Ley Fundamental de Educación a tono con todos estos acontecimientos que están sucediendo. Y siempre en la línea de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales Honduras es suscriptor, en el año 2016 Honduras recibe una subvención de la Alianza Mundial por la Educación para contribuir con el mejoramiento de la educación, y prueba de ello es que se desarrolla un análisis, a mi juicio, un diagnóstico serio por una comisión técnica acompañada por técnicos nacionales, por investigadores, se hace uso de las estadísticas que se tienen en el país. Este análisis técnico lo conduce especialistas del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, que es un brazo de la UNESCO. Se tiene ese análisis. La mayoría de los académicos, de los profesionales vinculados con educación, lo hemos revisado. Nos parece atinente. Y además de ello, se cierra con un plan estratégico para el sector de educación. Así que están las leyes, todo el marco normativo, se tienen los instrumentos técnicos. Yo pienso que las autoridades educativas tienen bajo el brazo una herramienta importantísima como es contar con un plan estratégico para el sector educación para un mediano plazo que va del 2017 al 2030, que prueba de ello es que a la fecha, con mucha preocupación, nosotros nos preguntamos ¿y qué sucede? Que no se esté ejecutando ese plan estratégico. Así que el panorama, con un breve repaso, nos puede permitir que no estamos en cero, que lo que se requiere en alguna medida es la capacidad de gestión necesaria para poder resolver los problemas que a nuestro juicio son preocupantes porque los indicadores de eficiencia han decrecido enormemente. Sí, don Julio, ¿qué piensa usted cuando el presidente anuncia esta intervención en educación pública? Raúl, yo creo que es interesante estos acontecimientos que están pasando en Honduras, que cuando vemos que la institucionalidad no funciona, entonces buscamos el mecanismo de intervención. O sea, cuando hay intervención es que los titulares de los ministerios o de las instituciones descentralizadas o desconcentradas del Estado han fracasado o han llegado a su límite de competencias. Entonces aparece la figura de intervención. Y hay organizaciones aquí hechas, constituidas, para promover intervenciones o promover depuraciones en otro tipo de instituciones. Pero la verdad es que
sí hay problemas en el sistema educativo, aunque a veces no tan graves como aparecen en las estadísticas. Raúl, el informe que dio la Secretaría de Educación, fíjate que en Honduras no ha generado controversia. Raúl, aquí cuando se da una encuesta hay toda una semana de debate. ¿Quién defiende la encuesta y quién ataca los datos de la encuesta? Sí. Pero fíjate que los datos que da la Secretaría de Educación, nadie se atreve a defenderlos, ni tampoco se atreven a atacarlos. Y un poco porque la educación no cuenta dentro de la agenda diaria de preocupaciones de los políticos, de los altos funcionarios. Pero es bueno decir algo, Raúl, porque mira, hoy estamos a 2015, 2018 y la gente todavía no sabe algunas cosas que han pasado en nuestro país. Yo te quiero poner un ejemplo. En 1980, Raúl, cuando se habla de que se inician los procesos de democracia en nuestro país, habían 4.800 centros educativos, Raúl. Hoy hay 16.000 aproximadamente centros educativos. O sea, mira, si hay algo que han hecho todo este periodo de gobiernos democráticos es buscar mejorar la cobertura en educación a nivel de matrícula y a nivel de centros. Fíjate, en el 80 habían 14.000 docentes aproximadamente en todo el sistema educativo. Hoy tenés unos 70.000 docentes en todo el sistema educativo. En el 80, Raúl, habían 31 colegios oficiales en Honduras. Cuando yo me gradué de secundaria, en Honduras solo habían 9 colegios oficiales. O sea, no cualquiera estudiaba educación media. Tenía que tener algún tipo de ingreso garantizado. Hoy hay 595 centros de educación media totalmente oficiales. Y hay más de 1.200 centros educativos de séptimo, octavo y noveno grado. Hoy en día la educación obligatoria es de 9 grados y la educación prebásica también es obligatoria. O sea que hay indicadores estadísticos que nos dicen que a nivel de cobertura, a nivel de centros educativos, los hondureños no andamos tan mal. La gran empresa que existe en nuestro país se llama Secretaría de Educación. Es la que mayor presupuesto asignado tiene, es la que mayor centros de distribución del conocimiento tiene y es la que mayor convocatoria a nivel de población tiene la educación. Pero del 90 para acá ya no ha sido suficiente hablar de cobertura de los niveles educativos, sino que por exigencias de los cambios internacionales que se dan, de la globalización, entramos a hablar del problema de la calidad de la educación, de la pertinencia de la educación. Ya en el 90 para acá nos pusimos a plantearnos qué significado tienen los aprendizajes que damos en prebásica, básica, en media y a nivel universitario. Y de ahí para acá hemos venido hablando de reformas educativas. Todavía el presidente de la República habla de hacer una reforma educativa, pero la reforma educativa ya días se inició. Ahora, que el presidente todavía se le olvide o no se dé cuenta de lo que plantea la Ley Fundamental de Educación aprobada ahí por 2012 es otro problema. Ahora, que la gestión, la administración de la educación no esté a la altura de los recursos, aunque sean escasos, que se asignan a educación, ese es otro problema. ¿Por qué? Cuando se habla de intervención, ¿qué queremos decir? Que el titular de educación no está a la altura de las circunstancias. ¿Y por qué un titular de la educación puesto por el presidente de la República, sea quien sea, no está a la altura? Porque a esos ministros no les dan poder de decisión. Los ministros de educación prácticamente no pueden hoy en día nombrar ni sus asesores, ni el personal de confianza que puedan tener. Uno le puede preguntar a los últimos 2 ministros que han habido de educación si pudieron rodearse de personal capacitado
de confianza que les ayudara a ejecutar el Plan Educativo Nacional. Vamos a ver que no. Entonces, un ministro sin apoyo político, entonces está muy limitado para ejecutar las tareas que le han encomendado. Raúl, es fundamental para una Secretaría de Educación saber seleccionar 18 directores departamentales, que prácticamente son 18 ministros de educación. Esos 18 directores departamentales los seleccionan con criterios eminentemente partidarios. Y en esa selección de los departamentales pesa mucho la opinión que tienen los diputados, de manera que esos directores departamentales los han convertido prácticamente en directores de recursos humanos, de andar haciendo gestiones para trasladar un docente a otro lado a petición de un político. Es lamentable ver cómo los directores departamentales andan más detrás de los diputados, pendiente de lo que piensan los diputados, que de realmente ejecutar las metas escolares, las metas académicas que se ha propuesto la Secretaría de Educación. Por eso es que creo que el presidente de la República ahora habla que hay que intervenir, porque puede ser que una comisión interventora no vaya a ser manejada por los diputados, y entonces esta comisión interventora tenga mayor libertad de entrarle al trabajo de carácter académico, porque yo creo que a este momento no es tiempo para comenzar a juzgar si lo que hemos hecho es bueno o malo, sino que es tiempo para ver qué hacemos de aquí para allá, cómo utilizamos mejor los recursos financieros que tiene la Secretaría de Educación, cómo nosotros podemos aprovechar al máximo la capacidad que tienen los docentes. Hoy los docentes de Honduras tienen, el 60% tienen otro grado académico, la mayoría tienen grados universitarios. Entonces tienen la formación académica necesaria en cuanto a información científica y también la mejor formación metodológica. Entonces, presidente, cuando usted quiere decir que va a intervenir para iniciar una reforma educativa, yo quisiera entenderla, que va a intervenir la Secretaría de Educación para realmente volverla operativa y quitarle la influencia nefasta que ejercen los diputados en los departamentos. Raúl, hoy en día la organización del sistema educativo administrativamente está 18 directores departamentales, 298 directores municipales de educación, 298 gerentes. Te voy a dar un dato. De esos 298 gerentes, hay entre 74 directores distritales que son vicealcaldes, o sea, que usaron el cargo para promoverse políticamente y hacerse vicealcaldes. Hoy están más pendientes del trabajo en la alcaldía que de la administración de los recursos humanos de la Secretaría de Educación. A mí me parece que esas cosas no deben de ser. Y ojalá que la comisión interventora, con mayor autoridad política, con mayor requerimiento de rendimiento de las cosas que hace, pueda realmente poder enderezar estas cosas que se han torcido en parte por las influencias de carácter político que no benefician en nada el desarrollo de la educación. Nosotros tenemos retos importantísimos, Raúl. Mira, la educación preescolar, que es obligatoria, no hemos logrado llegar al 50% de cobertura. Y la educación preescolar, Lea lo sabe muy bien, que es especialista en eso, es fundamental para mejorar el acceso del niño a primero, segundo y tercer grado. Eso es fundamental. ¿Qué hacemos en Honduras nosotros para poder atraer toda esa población que está en edad preescolar? Que los padres de familia no sienten a veces la necesidad, por cuestiones de conocimiento o por cuestiones de pobreza, de poderlos matricular en una escuela o un centro de educación prebásica.
Eso, una comisión de intervención del Estado debe ponerle ojo y debe ponerle los mecanismos necesarios que nos permitan aumentar la cobertura. Hay otros datos que podríamos analizar en el transcurso del programa que necesitamos buscar nosotros establecer prioridades. Y no solo la Secretaría de Educación como tal, sino que deberíamos de incorporar a los pares de familia, a los colegios magisteriales, a las universidades, etcétera. Porque sí, se puede hacer mucho con los recursos que actualmente se tienen, que no son lo suficientes. Quiero darles un dato. Presidente de la República, usted siempre dice que ha mejorado índices de seguridad, que ha mejorado el financiamiento de la seguridad, etcétera. Le voy a poner un dato. El gobierno de Ricardo Maduro en el año 2002 destinaba a educación el 6.4% del Producto Interno Bruto. Presidente, usted actualmente solo destina a la educación el 5.4% del Producto Interno Bruto. En algún momento del 2000, el presupuesto en educación llegó al 8.9% del Producto Interno Bruto. Del 2009 para acá viene reduciéndose. Calidad de educación implica más inversión en recursos tecnológicos, más inversión en capacitación, más inversión en seguimiento, o sea, en supervisión y monitoreo. Y esos son datos también que deberíamos de discutirlo. Pero cuando hablamos de aumentar el Producto Interno Bruto, debemos saber en qué lo vamos a invertir y qué rendimiento de cuentas hay de esos recursos que se van a invertir. ¿Qué se ha hecho por mejorar la enseñanza en Honduras, la educación en los últimos años? Bueno, realmente ese todavía es como nosotros decimos en el caso de la educación, tareas pendientes. Prueba de ello, insisto, es el programa suyo de esta mañana, la preocupación en la sociedad hondureña por los resultados del último informe que se produjo en la Secretaría de Educación. Y fíjese que es interesante que es la misma Secretaría de Educación quien produce este tipo de información. Por lo tanto, para desde nuestra perspectiva es creíble la información que hemos estado conociendo en los últimos días. Y en ese sentido, pues los resultados de aprendizaje están vinculados con una serie de indicadores. A mí me ha sorprendido mucho el hecho que en educación básica, en el caso específico de primero a sexto grado, un indicador de matrícula ha venido siendo sostenible. Sin embargo, en el informe del 2015 al 2017 se observa que aumentó la ausencia de niños en la educación básica de primero a sexto grado en alrededor de 19,000 y tantos alumnos. Eso es preocupante porque generalmente el foco nosotros lo hemos puesto en el tercer ciclo y en educación media. La reprobación sigue pendiente, el caso alarmante de la reprobación en el sistema educativo, los índices de aprobación en matemáticas y en español, por ejemplo. En matemáticas que no pasamos del 40% y en español alrededor de un 48%. Entonces, son situaciones que siguen siendo preocupantes aún cuando se hacen esfuerzos desde distintas instancias. La cooperación internacional también ha venido apoyando. No podemos desconocer los aportes que ha realizado la cooperación japonesa, específicamente en el caso de mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas. El gobierno de los Estados Unidos también ha influido mucho para que tengamos un programa adaptado, mejorado de la lectoescritura, específicamente para el caso de español, a través del programa de mejoramiento de la enseñanza de la lectoescritura. Pero esos indicadores, esos resultados de aprendizaje no se traducen en logros. Así que en ese sentido, la situación sigue siendo muy preocupante. Yo pienso que
Necesitamos ponerle mucho cuidado a la formación de los docentes, a la capacitación. Pero además de ello hay un asunto con el cual yo he venido conversando con muchos de los colegas. Aquí el profesor Navarro es uno de ellos, alrededor de la situación de nuestros profesores. El ejercicio de la profesión docente está deslegitimado. Necesitamos potenciar la carrera docente en ese sentido, porque pienso yo que una profesión de éxito también se traduce en mejora en los resultados y en este caso específico del aprendizaje. Raúl, hay un elemento que ha aparecido en este informe y es que ha aumentado la repitencia. Los alumnos que repiten. Y que la repitencia se había llegado a reducir. Incluso, Raúl, llegamos en el sistema educativo ahí por 2015 a tener 18,000 repitentes. Y ese era un dato de que cualquier ministro saluda. Miren cómo hemos reducido la repitencia. Y ligado a la repitencia, hoy aparece un dato que la matrícula se ha reducido. Y entonces también, aquí hubo un ministro que dijo que había aumentado la cobertura, pero los datos le decían que se había reducido. ¿Por qué? Porque esos 75,000 niños de primer grado que son repitentes ya no aparecían matriculados de nuevo. Entonces, naturalmente la matrícula bajó, porque los repitentes te aumentan el techo de la matrícula. Pero el ministro que estuvo eliminó las pruebas en primero, segundo y tercer grado de promoción y dijo que todos debían de pasar. Entonces, al pasar todos los alumnos, no hay repitentes. Y eso te da un indicador de logro muy importante, pero ¿a consta de qué? A consta de volver abierto totalmente el sistema, manejando una categoría de hoy en día muy de moda. Tenemos un sistema incluyente, le digo, un sistema educativo incluyente, que no saca a nadie por bajo rendimiento en su grado o al grado superior. Y el otro elemento también es que se puso un modelo de evaluación donde un alumno de secundaria solo tenía que aprobar 30 puntos en examen presencial y los otros puntos los acumulaba trabajo en el aula o trabajo en su casa. El trabajo en la casa, por lo general, es Wikipedia el que te resuelve todos los problemas hoy en día. Entonces, no hay garantía de que ese estudiante se apropia de conocimiento vía lectura. Pero a ese ministro le sirvió, Raúl, para que muchos de ustedes le hicieran homenajes, que era el hombre que estaba transformando todo el sistema educativo. Hoy se puede ver en los datos estadísticos que hay, que hoy el rendimiento en matemática de tercero, cuarto, quinto y sexto grado es más bajo todavía que lo que estaba anteriormente. En buen español, Marlon Escoto está equivocado. Marlon Escoto totalmente equivocado. Entonces esos niños que hoy están en tercero, cuarto, quinto y sexto tienen bajos rendimientos en matemáticas porque ellos tuvieron un primero, un segundo y un tercer grado totalmente light. O sea, ustedes pueden pasar y no hay problema. Raúl, llegamos casos en que los estudiantes llegaban llegaban hasta Semana Santa a clases y volvían en octubre al grado o al colegio donde estaban y le decían, mire, nada más vengo, yo soy inmigrante, me deportaron y aquí vengo. Y el profesor tenía que aprobarlo por obligatoriedad, porque cuando decías a ponerle la nota en el sistema de cómputo, si le ponías una nota menos de aprobación, el sistema te sacaba de todo eso. Pero eso ya pasó, eso ya no es para lamentarnos. ¿Qué hacemos de aquí para allá? Y es aquí donde necesitamos llegar a compromisos. Yo quisiera que la comisión de intervención que van a poner logre buscar compromisos. Compromisos con los profesores, compromisos con padres de familia, compromisos con alcaldías. Las alcaldías, ya la ley de municipalidades dice
que deben destinar un porcentaje del presupuesto a educación. Raúl, ¿te imaginas vos que el alcalde de Tegucigalpa el otro año se le ocurra que ya no va a poner el cemento en la carretera, sino que lo va a poner en la reparación y la construcción de centros educativos de Honduras? O sea, que amanezca diciendo, ya no más puente, voy a reparar todos los centros educativos de la capital. Mira, eso sería una cosa que generaría realmente un cambio, porque tenemos una infraestructura de edificios realmente totalmente deteriorada. Pero no lo vamos a arreglar de la noche a la mañana. Entonces, un alcalde puede asumir compromisos. Raúl, ¿quién gerencia una escuela? El director del centro educativo. El director del centro educativo. Ese director puede asumir compromisos de mejorar los aprendizajes en su centro educativo, sin duda. Aquí hay ejemplos. Aquí hay una escuela que queda aquí por Las Vegas, que es una escuela de primer mundo y es una escuela pública. Lo que tenemos que meterle a nosotros, los profesores, en la capacitación, en los compromisos, que lo público puede ser bueno, que lo público también puede tener prestigio. Y entonces ese compromiso tiene que ser global. Un director departamental, Raúl, de Comayagua, no debería sentirse orgulloso de dar cuentas al país de que su educación en el departamento ha mejorado, que la cobertura en preescolar ha aumentado 25 puntos, que el rendimiento en matemáticas ha aumentado tanto. Eso serviría de ejemplo al resto de los departamentos. Y en ese informe, ¿quiénes saldrían hablando? Director departamental, directores distritales, directores de centros educativos y el alcalde municipal de Tegucigalpa, del departamento. Pero los alcaldes hoy en día, a excepción, yo quiero dar una excepción, porque hay del alcalde de Cantarranas. Vos vas a ver los centros educativos del municipio de Cantarranas y te vas a dar cuenta que hay una visión educativa de los recursos de la municipalidad bien invertidos. Entonces, los alcaldes... ¿Pero se permite que la municipalidad invierta en educación? Claro, se permite. La ley lo dice, que deben de destinar un porcentaje a educación, un porcentaje a capacitación, pero no hay a quien le rindan cuentas sobre eso. Porque también el director departamental, el director distrital, vive aislado de eso. No te digo que una gran cantidad de directores distritales hoy son vicealcaldes o son alcaldes, pero no le destinan atención al problema de la educación. Entonces, asumir compromisos, una comisión de intervención, seguir haciendo lo que hasta el momento se está haciendo desde Tegucigalpa, eso ya prácticamente está colapsado. Según la Ley Fundamental de Educación, Raúl Lea, el sistema educativo administrativamente está prácticamente descentralizado, no desconcentrado, descentralizado. Directores departamentales pueden tomar decisiones el día que le quiten el miedo a los diputados y que esos directores departamentales se comprometan a cumplir las tareas para las cuales fueron nombradas. Y a mí me parece que esas decisiones son fundamentalmente de carácter político, de actitud que deben de tomar las autoridades centrales, departamentales, municipales y de centro educativo. Raúl, tú sos testigo. En el gobierno de Mel Zelaya, sin que quieras hacer propaganda, Mel se le ocurrió darle un bono al año de 12,000 lempiras a los profesores. Distintamente, si un proveedor era bueno o malo, le daban un bono de 12,000 lempiras. Del 2010 para acá desapareció el bono de 12,000 lempiras. ¿Podemos nosotros volver a darle un bono a los profesores por rendimiento académico de sus estudiantes? O sea, premiar a un profesor con un bono de 10,000 o 12,000 lempiras por año, de acuerdo al rendimiento académico de los niños que tiene el profesor en primer grado, segundo o tercer grado. Estaríamos invirtiendo y sabiendo que esa inversión tiene un retorno, tiene un reconocimiento. Para eso necesitamos mejorar la supervisión, mejorar el apoyo a los profesores, el acompañamiento a los profesores, que actualmente eso no se ve. Entonces, la nueva misión de intervención de la Secretaría, esperemos que sea para eso, Raúl, y no que sea una comisión de interventora para
hacer una venta de garaje en la Secretaría, como ha pasado en Hondutel, como ha pasado en Lené, como ha pasado en el SANA, que las comisiones de intervención han sido para ir a liquidar la existencia de las instituciones. El país necesita mejor educación, el país necesita seguir invirtiendo en educación, pero una inversión que tenga retorno, una inversión supervisada, una inversión que dé cuentas, no como estamos hasta el momento. Me dice una compañera aquí, pregunto por qué, no sé, por qué darle un bono a alguien por hacer su trabajo, para eso tiene su sueldo. Está en la línea también don Arturo Ramos desde San Pedro Sula. Don Arturo, buenos días. Buenos días, don Raúl, al licenciado Julio Navarro. Es un placer saludarlos, un tema importante que están tocando en esta mañana. Yo quisiera recordarle al analista Julio Navarro que aún los aspectos que ha tomado anteriormente, en años anteriores, se siguen dando. Cuando nosotros como directores llevábamos la información final a las direcciones distritales con alumnos reprobados por bajo rendimiento, eran rechazados. Son rechazados porque no quieren reprobación. Ahí hay un mandato desde arriba y se pelean los primeros lugares los directores departamentales y los directores distritales. En cuanto a reprobación, el director departamental o distrital que saque menos reprobación, entonces se ocupan los primeros lugares o son felicitados, y en base a eso son presionados los directores de los centros educativos y también presionados a los profesores para que no hayan reprobaciones. Gracias. Don Ramón Regalado, ahora en Choloma. Don Ramón, buenos días. ¿Está don Ramón Regalado en Choloma? Estamos aquí hablando de Choloma. Mire, yo quisiera que tocaran el tema de los maestros, pero el tema de los maestros me refiero cómo administran los centros educativos ellos, que los padres de familia, nosotros, que somos los que estamos pagando a veces cuántas cosas inventan ellos en esos colegios, por ejemplo la ropa de color. Mire, están sacando 10, 5 lempiras, y todavía uno de padres es el que tiene que pagar todas esas cosas. Yo les sugiero ya esos eventos que hacen grandes, que no son ni culturales, eventos de reggaetón, eventos de cuantas cosas que hay que pagar uno. Mire, yo les digo una cosa, los maestros tienen un trabajo, yo tengo 3 años de no tener un trabajo y me toca a mí costearme la educación de mis hijos. Mire, no hablemos solo de maestros, hasta viviendas tienen derecho a préstamos, tienen derecho a cuantas cosas, y nosotros los padres de familia no tenemos derecho a nada. Oiga, le voy a decir una cosa, por favor, ya no defendamos un grupo de maestros que en realidad le voy a decir, mire, unos directores tan malcriados que tienen en unos centros de educación que ni forma cómo responder tienen a los padres de familia. Por favor, defendamos a la clase pobre, a los alumnos que sufren, que viajan, por lo menos agarran 2 buses para poder ir a un colegio que siquiera tiene prestigio, pero Dios mío, los maestros, ya que andan maestros que cambian carro cada rato, por el amor de Dios, tienen préstamos, derechos. Yo no tengo derecho a un banco porque no tengo ni siquiera casa. Es triste y lamentable. Defendamos a los padres de familia, que somos los que no tenemos trabajo, los que estamos sufriendo, don Raúl, por el amor de Dios. Ayúdenos y miren, dejen de andar hablando ya de los maestros, que los maestros son los menos educados que hay en este país, porque hablan una boconada dentro, enfrente de sus alumnos. Yo los he visto, porque yo soy un padre de familia que visito mi colegio y tengo mis hijos que tienen un promedio de 1.25 y les puedo mandar, entiende, mi foto de las notas de mis hijos, pero esos maestros son malcriadísimos, muchos de ellos, no todos. Pero sí hay un montón de maestros malcriados dentro de los centros educativos que educan. Bien, muchas gracias a don Ramón Regalado de Choloma. Don José Morelos, desde Sabá, Colón. Buenos días, don José. Sí, muy buenos días, licenciado Renato. Pues yo soy un televidente que lo veo todos los días aquí en Sabá, Colón. Y le felicito por su programa, verdad que es muy incluyente a todos los niveles y para todos los problemas que están dando a nivel nacional. En relación a la educación, quiero decirle que el Ministerio de Educación hoy en día es un barco sin brújula y sin dirección, ¿verdad?
cargado por piratas que las flechas van encaminadas a destrozar el maestro, que es el que aguanta los golpes y los embates. ¿Por qué digo esto? Porque la ley fundamental ha venido, ¿verdad?, con una dinámica donde los maestros lo pasan en reuniones, porque los distritales le dicen, están pidiendo esto, están pidiendo esto, están pidiendo esto. Entonces los maestros hoy están más pendientes de lo que les están pidiendo de Tegucigalpa y las departamentales que de darse a los alumnos, como cuando el licenciado que está ahí, el exponente, y la licenciada, fuimos alumnos que nos explicaban en el pizarrón y no lo entendíamos, lo volvían a explicar, y hoy la educación se ha vuelto más que todo direccional. Los maestros solo dirigen porque la educación exige que tiene que ser a través de fotocopias, y que ya el niño tiene en la fotocopia tiene que desarrollar la clase, porque y esa fotocopia viene del padre de familia, como bien lo apuntaba el señor de Choloma. Esa fotocopia cuesta billete, y esa fotocopia le cuesta al profesor, y el niño que no la lleva la compra el profesor, y para eso necesita, ¿verdad?, todos los viernes hacer actos cívicos con ropa de color para cobrar 5 y 10. Bien, gracias. Gracias a los televidentes. Licenciada, ¿qué piensa de la reacción de los televidentes y previo también lo que manifestó don Julio? Bueno, son varias cosas. En principio, yo pienso que sí es necesario mejorar o elevar el presupuesto para educación. Hemos visto en los últimos, desde el 2014 a la fecha, una baja en alrededor de un 12% del presupuesto que se venía asignando. Esto está en consonancia con lo que mencionaba el profesor Navarro, de el porcentaje destinado al sector educación en cuanto a presupuesto, y esto por supuesto que tiene implicaciones en algunos resultados que estamos valorando. Sí es preocupante el hecho de el caso, la deserción, el abandono, la repitencia, la baja cobertura, todos esos elementos que son negativos. A mí me generan una honda preocupación, porque digo yo, y entonces, ¿qué es lo que se está administrando desde la perspectiva de la Secretaría de Educación? Estamos administrando lo contrario a la eficiencia y a la eficacia. Eso por una parte. Lo otro es que he venido generando algún pensamiento en lo personal y con mis colegas sobre la necesidad de repotenciar la carrera docente, pero me generan preocupaciones cuando escucho a padres de familia que se expresan de manera negativa, y ellos son los que están cerca de los profesores, del comportamiento de algunos, porque no se puede generalizar esa situación. Yo pienso que eso también está en relación con el desempeño del docente, con las capacidades del monitoreo, la supervisión que se hace de ellos, y explorar otro tipo de situaciones que se dan. En relación con que los profesores se dedican más a reuniones y todo eso está sostenido en la forma en que se organiza el trabajo escolar. Otro elemento al que quiero reaccionar es que en los últimos años hemos venido festejando el cumplimiento de los 100 días de clases, pero la sociedad hondureña... de los 200 días de clases, sí, perdón. Pero la sociedad hondureña ha sido persistente, y qué bueno que ha persistido y ha dicho, sí, los 200 días de clases, pero todavía sin calidad. Y ahora en este estudio que se ha estado dando a conocer, nos damos cuenta que efectivamente las antenas ya estaban puestas desde hace un tiempo atrás en relación con que los 200 días de clase no es lo suficiente para poder lanzar las campanas al aire en relación con la satisfacción que podemos tener en el sistema educativo. Es preocupante, yo reitero que sí es preocupante la situación que se está dando. Todo se ha disparado, esos indicadores de eficiencia, la deserción ha aumentado, el abandono ha aumentado, la repitencia ha aumentado,
La baja de matrícula de primero a sexto grado, hecho que no se daba en los últimos tiempos, también ha aumentado. Esto sin tomar en consideración la escasa cobertura que se da en el tercer ciclo y en educación media. Entonces sí hay situaciones que amerita seguir profundizando. Sí, el diputado y dirigente magisterial, don Edgardo Casaña, está en la línea. Buenos días, diputado, lo escuchamos. Buen día, licenciado Raúl. Un saludo al profesor Julio y a la profesora Lea, mi rectora, en tiempos de estudio. Bueno, un abrazo a los dos. Yo quiero, don Raúl, agradecerle este espacio que le está regalando a la educación pública el día de hoy. Realmente que es importante, es valioso este programa que hoy usted nos da, porque nos permite hablar y analizar sobre la situación de la educación. Mire, yo rápido, toda la descripción que el profesor Julio acaba de dar hace unos minutos se traduce en que tenemos un sistema educativo deprimido. Tenemos un recurso humano como es el magisterio, que está en una situación de inquisición desde el 2009, desde el 2010. Se han ido tomando decisiones y medidas que solo generan medidas y decisiones coercitivas. Todo se va a que te suspendo, a que te reporto, a que te reclamo, a rendirme cuentas, entregame esto, entregame lo otro. No hay ninguna situación de estímulo, y yo no estoy hablando solamente de darle 10,000 lempiras de aumento a los profesores, pero sí una buena jornada de actualización, una buena jornada de acompañamiento, un buen espacio de obtención de nuevas competencias por parte de los compañeros docentes. El tema valioso también de resolver este tema de hace 9 años del reajuste salarial a nuestros compañeros. Es una grosería. El único gremio que se le exige a que tenga de todo en su aula, que haga de todo en su centro educativo con su miserable salario que tiene el maestro. Otro punto, don Raúl, muy acertadamente el profesor Julio, profesora Lea, tenemos nuestra infraestructura dañada en más de un 80%. ¿Y qué tenemos en el otro 20%? Profesores, maestros, patronatos, comunidad en general, bolseándose por medio sostener su centro educativo. Y el 5% apenas siendo beneficiado por programas valiosos de la cooperación externa como PROMINE, como PRAEMO, que nos han traído valiosa inversión y que tenemos centros educativos muy bien instalados. Y hoy, sí, don Raúl, le digo, profesor Julio, profesora Lea, pueblo hondureño, yo he visto una comparecencia del presidente y yo me he quedado estupefacto, se lo digo, cuando el presidente anuncia que viene una intervención en educación estilo Policía Nacional. ¿Y qué tenemos en una intervención en la Policía Nacional? Una junta interventora o unos comisionados interventores que se reunían todos los mediodías, una vez a la semana, y tiraban siendo listados de 500 policías depurados, vas para afuera. Yo quisiera, de verdad, y hacemos un llamado muy respetuoso al Poder Ejecutivo, al presidente, que no se puede seguir gobernando solo bajo la perspectiva de lo que a ellos se les ocurre en educación. Aquí hay actores como padres de familia, como maestros, con su dirigencia, con los que hay que sentarse para generar gobernabilidad en el sistema educativo, que se sepa qué implicaciones, que expliquen, que socialicen con estos actores qué es lo que se va a hacer, en qué consiste esa depuración estilo Policía Nacional. Van a empezar a tirar profesores a la calle. Aquí hay temas de derechos adquiridos, aquí hay estabilidad laboral, aquí hay un historial laboral de cada uno de los docentes. Realmente estamos preocupadísimos y sobre todo, ¿verdad?, muy desencantados de que año a año van rebajándole al presupuesto general de la República en el tema de educación. Hace 4 años, profesor Julio, profesora Lea, un bárbaro que estaba ahí en la Secretaría de Educación eliminó los medios instruccionales del presupuesto de la Secretaría de Educación. Saben ustedes que hoy la Secretaría, el Estado de Honduras no manda el mapa de Honduras, no manda mapas
a nuestros centros educativos. Hoy volvieron los profesores a dibujar en la pizarra el mapa de Honduras. Nuestros niños no conocen nuestro mapa, hoy tienen que estarlo dibujando. Un ejemplo nada más. Los felicito, don Raúl, de verdad, por regalarle a la educación este valioso programa y tener a dos personas que definitivamente saben mucho. Desde el Congreso estamos dispuestos a apoyar, a respaldar, pero que no se sigan tomando decisiones en papel mojado. Tenemos una ley de educación, marco de educación, que es inaplicable. Tenemos 24 reglamentos que los hicieron a saber a dónde, que los hizo a saber quién, menos el magisterio. Resultado, tenemos una legislación que no tiene vida, que es palabra muerta, tirada en papel mojado. Un abrazo. Bien, gracias al diputado Edgardo Casaña y dirigente magisterial. Ahí tenías unas gráficas, Fabricio, si las ponemos en pantalla para que don Julio nos las pueda explicar a la población y a las personas que están siguiendo el programa. Julio. Ese cuadro refleja la matrícula. Mira, más o menos al 2009 teníamos unos 2.200.000 alumnos matriculados. Pero la matrícula se ha venido reduciendo. En parte, Raúl, por que hay un proceso de migración de la segunda generación. Claro. Y a veces ya no de la segunda, los terceros. Son los nietos los que están migrando. Se van y abandonan el aula. El otro por el cual ha bajado también la matrícula, te decía, es porque se redujeron los repitentes. O sea, los repitentes de primer grado volvían a aparecer en el siguiente año como matriculados. Pero decíamos que eso tuvo una consecuencia negativa en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes. Actualmente estamos en una matrícula de aproximadamente 2.028.700 estudiantes. Y hay otro cuadro ahí que refleja cuál es la matrícula en prebásica, en básica, y séptimo y noveno grado. Miren, en el 2015 teníamos 35.9 de educación prebásica. En el 2017 no hemos logrado nosotros subir ese dato de la matrícula de prebásica. Y prebásica es fundamental. No hemos llegado ni al 40% de educación prebásica, que son los niños que deben de entrar a primer grado. Raúl, ¿qué debíamos de hacer de la educación prebásica? A mí se me ocurre, la última semana de noviembre debíamos de hacer un operativo nacional, movilizar a toda la población hondureña a hacer una prematrícula de los niños que están en educación prebásica. Al principio de diciembre, nosotros tenemos realmente cuántos niños deben de ir a prebásica, dónde deben de ir, dónde hay centro de prebásica y dónde no hay, dónde solo hay una escuela. Y ahí tomamos una decisión. Vamos a capacitar a los profesores durante el mes de enero, de los profesores de escuelas que van a recibir alumnos de prebásica para que puedan tener las competencias para trabajar con ese tipo de niños. Esa es una acción concreta. Raúl, así como cuando se moviliza la gente para vacunar, cuando se moviliza para otro tipo de actividades significativas, ¿por qué no hacemos una movilización en la última semana de noviembre para obtener la prematrícula de prebásica y subir de ese 38? ¿Te imaginas del 2015 al 2017? 38, 3 puntos. Vamos a ocupar 20 años para llegar al 100% de cobertura. Eso lo podemos hacer en prebásica. En educación básica, mira, educación básica no andamos tan mal, el dato es 83.4%, pero en algún momento... De primero a sexto, sí, de Julio, primero este a sexto, año, ahorita nos en algún preocupa. momento estuvimos en 92%. Sí, en sí. 92%. Sí. Hemos bajado en esos problemas de la educación básica, que tiene que ver, luego repito, con migración, tiene que ver con pobreza y tiene que ver también con inseguridad. Pero mira el dato estancado que nosotros tenemos, que es la educación de séptimo a noveno grado. No pasamos del 44.5%. Raúl, y hoy un joven que sale de sexto grado no tiene las competencias requeridas a nivel de grado de escolaridad o grado de ciudadanía para poderse incorporar al sistema productivo del país. Sí. Por eso la Constitución del 80 dice que la educación obligatoria es la educación básica. ¿Qué debíamos de hacer nosotros en educación básica? Pues mire, también deberíamos de volverla obligatoria, Raúl. Realmente obligatoria.
Mire, es que papá, está obligatoria. mire, pero... papá, usted no tiene la libertad de decidir matricular a su niño o no matricularlo. Sí. Mira, en Alemania, que un alemán, padre de familia, decía no matricular, ahí llega la autoridad. Llega la no policía. digamos en Japón. Entonces, eso lo podemos hacer actualmente, y donde el padre de familia tendría que ayudarnos más, no solo en estar criticando a los profesores. Yo he dicho, para atrás hay mucha crítica, de ahí para allá, ¿qué apostamos? Y mira el otro dato. La educación diversificada, o sea, la educación media, no llegamos al 30%, Raúl. Y tenemos 595 centros de educación media oficiales, Raúl. Oficiales. O sea que no tenemos ni tan siquiera un promedio de 1000 estudiantes por centro de educación media oficial. Raúl, en los últimos años, tú recuerdas que vos periodista de a tiempo, en los últimos años, Raúl, desde que se murió Marco Antonio Andino, no se ha vuelto a crear una escuela, a fundar un colegio. Mira, todos criticábamos a Marco Antonio Andino porque el último decreto que sacaba antes de cerrar el Congreso es la apertura de centros educativos. Era una y presión, decíamos que lo hacía para darle trabajo a la gente, etcétera. Mira, Marco Antonio Andino es un hombre que merece un reconocimiento póstumo de toda la gran cantidad de centros educativos que creó. Muchos de ellos, Marlon Escoto los cerró. Y para irse a un ejemplo, solo hay que irse a la Miraflores, hay que irse a Colonias de la Kenia, centros educativos que fueron cerrados y que le quitaron la oportunidad a la gente de poder estudiar por la noche. Entonces, en cobertura, el único indicador aceptable que tenemos es de 1 a 6º grado. Pero repito, ya en un tiempo estuvimos en 92%. ¿Adquirimos compromisos de eso a nivel nacional? No, Raúl, a nivel nacional olvidémoslo. Hagámoslo a nivel municipal. ¿Cómo interpretan ustedes cuando el presidente Hernández dice que se va a hacer una reforma profunda en la educación del país? Bueno, sí nos llama la atención porque en un inicio de la intervención que hice me refería a que a nivel de país se tienen los instrumentos legales y los instrumentos técnicos. Ya tenemos elaborado con apoyo, por supuesto, de la cooperación internacional, reitero, el equipo técnico del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de la UNESCO trabajó y entregó en septiembre, si no recuerdo mal, alrededor del 4 de septiembre, y revisemos los medios escritos, la fecha en la que este equipo técnico entregó al Gobierno de la República, en la figura del Coordinador General de la República, ese instrumento normativo que es un plan sectorial para educación 2017-2030. Está planteada toda una estrategia de desarrollo. Hay un currículum en marcha, ¿verdad? El currículum nacional básico. Sin embargo, seguramente cuando el presidente habla de una reforma profunda, está visualizando efectivamente que se gestione una capacidad gerencial efectiva a nivel de la educación nacional, porque los resultados que estamos viendo pues nos sorprenden a muchos de nosotros, además de la preocupación como sociedad hondureña si pensamos que vamos a avanzar, que hay necesidad de que mejore la economía, que el desarrollo del país. Y además decimos que es la educación la que nos cambia la vida, efectivamente pues no nos va a cambiar a los hondureños la vida, porque no se están mejorando las condiciones de la educación de calidad a la cual aspiramos todas y todos los hondureños que se tengan. Raúl, don Julio. Yo que quisiera entenderle al presidente de la República que cuando habla de una reforma profunda, se refiere al tema financiero. Y quisiera creer, presidente, que usted cuando habla de reforma profunda a nivel financiero sea que lo que hoy es la tasa de seguridad se convierte en la tasa educativa. O sea, que lo que recolecta en la tasa de seguridad para lograr seguridad, que ya vimos que no ha dado los resultados esperados y que se ha invertido una enorme cantidad de dinero, y que hoy combatamos la inseguridad mejorando la educación de los niñitos o de los jóvenes que están en los centros educativos. Una reforma profunda es destinar, yo no le digo si el 100% de la tasa de seguridad que recoge actualmente como 6,000 millones,
6.000 o 7.000 millones, no se sabe por qué eso está bajo otra ley, que el 80% de esa tasa de seguridad se la destinara a usted al financiamiento de la educación, al financiamiento del mejoramiento de la infraestructura escolar, que está realmente deprimida, que esa reforma profunda en la educación se refiera al seguimiento que le debemos de dar y acompañamiento a los docentes, y que esa reforma profunda también se refiriera, por ejemplo, a hacer, o sea, Raúl, un examen censal. Un examen censal le llaman, yo te dejo primero, segundo y tercer grado. Y al salir de tercer grado a una prueba censal para todo tercer grado. ¿Qué es lo que debe saber un niño o una niña de tercer grado? Y pongo una prueba a nivel nacional. Y esa prueba me va a decir si los niños tienen las competencias o no para pasar al siguiente ciclo, o sea, a cuarto grado. Con eso yo estoy comprometiendo a los docentes, porque voy a saber de dónde vienen los alumnos que no han podido probar las competencias de los 3 primeros grados. Ese examen censal, aquí dicen que cuesta demasiado, etcétera. Raúl, hasta 1966 había pruebas censales en todo el país y no se usaba toda esa cantidad de recursos que se dice, sino que a nivel municipal se organizaban las ternas examinadoras que iban de un colegio a otro. Sí. De eso ya el país tiene experiencia. Esa sería una reforma profunda a nivel de la gerencia del sistema educativo. También una reforma profunda a nivel financiero fuera, señor presidente. Los próximos 3 años, el 60% de la transferencia municipal que hace el Estado de Honduras a cada municipio debe ser invertida en educación y puntualizar en qué cosas de la educación se debe de invertir ese dinero. Ahí estaríamos haciendo acciones puntuales. Pero como dijo el diputado Casaña, vea, cuando se habla de intervención y que va a estar la ACJ detrás de esa intervención, intervención significa depuración, significa liquidación. Eso es para ellos la intervención. Y ese modelo de intervención que ACJ ha generado en la policía, donde se voló la mayoría de oficiales, que cuánto le costó al país capacitarlos por una simple sospecha. Mire, eso, como decía Casaña, eso no queremos en educación. Una intervención en educación sería para mejorar la autoridad, que está realmente disminuida, porque el mismo presidente de la República no le da el mando y autoridad necesaria al señor ministro. Raúl, hoy se pregunta uno, ¿quiénes son los viceministros de educación? Todos están en la clandestinidad. Si vos los querés llamar para venir a un programa que expliquen qué hacen, no existen. ¿Por qué? ¿Por qué? Los viceministros son parte de un equipo fundamental para mejorar la educación. Sí son, pero nadie dice quiénes son. Mira, han desarrollado una capacidad para pasar desapercibido increíble. Entonces, con ese tipo de viceministros, ¿cómo va a mejorar el actual ministro de Educación? Que yo sí creo que tiene conocimiento y tiene las competencias necesarias para dirigir una secretaría en estas condiciones. Entonces, la solución, dice ACJ, hay que intervenir, hay que depurar. Y ya la experiencia de ACJ ya la conocemos. Vanessa Mercado, desde el barrio Lempira. Vanessa, buenos días. Buenos días, don Raúl. Buenos días, señores panelistas. Yo quería referirme al hecho de las pruebas formativas, que en sí no hay una forma de medir el aprendizaje, solamente el aprendizaje de los estudiantes, solamente hasta que uno llega a la universidad y hace la prueba de admisión.
hay un indicativo de cómo están los estudiantes y ya es muy tarde cuando llegan a esa altura, ¿verdad? Tampoco hay seguimiento de los alumnos que tienen bajo rendimiento académico, porque esa tarea le queda a un profesor que usualmente ya está atestado con los maestros, con los alumnos que tiene. Un maestro usualmente tiene una carga de 40 alumnos y es bastante como para que también haga el seguimiento de los estudiantes que van mal o que desertan o que son repitentes. Otra cuestión sobre las pruebas formativas, que deberían ser un indicativo del aprendizaje. Por ejemplo, ahorita, yo como madre de familia, hasta ahorita estamos recibiendo del Ministerio de Educación el cuadernito. No se hicieron las pruebas de febrero, marzo, abril, mayo, junio. Hasta ahorita, en julio, vamos a hacer las pruebas. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que se aprendió meses pasados está bien, si es necesario mejorarlo? Y bueno, refiriéndome también a lo que dijo el diputado Casaña, ¿verdad? Yo recuerdo haber leído que en Guatemala tenían a principios del siglo pasado, que tenían una premiación a la excelencia académica y a los docentes, y para los estándares de aquel tiempo era súper mediático, cosa que debería hacerse aquí. Debería hacerse un premio a la excelencia, tanto de los maestros como de los alumnos, a nivel con medallas y con premio en efectivo. Solamente, gracias. Gracias. Antes de la pausa, licenciada. Sí, yo quería ampliar un poco en relación con la intención que ha manifestado el señor presidente de la República de introducir una reforma profunda a la educación. Yo lo visualizo desde la perspectiva de que lo que él está pensando, seguramente estaría pensando, es a raíz de la situación, de los informes que conocemos sobre las estadísticas, la aspiración que se tiene es remontar esos indicadores de eficiencia que se nos han caído, para que finalmente como ciudadanos hondureños estemos verdaderamente satisfechos con una educación de calidad, es decir, que responda a las aspiraciones del tipo de educación que queremos para los hondureños y en relación con las expectativas de desarrollo de nuestro país. Sí, voy a hacer una pausa y continúo un momento sobre esto de la intervención que se hará al Ministerio de Educación Pública. Vamos, Fabricio, ahí tengo una persona, me ha enviado un WhatsApp, lo vamos a colocar para darle lectura. Stanley Vladimir ha enviado esto, dice: la corrupción política en las direcciones departamentales junto con la corrupción de la dirigencia magisterial solo ha servido para colocar maestros sin las capacidades pedagógicas. Vale más ser activista. Bien, y estábamos hablando de este tema en la pausa. Ahora, Raúl, desde 1911, el 2011, sacaron a toda la dirigencia magisterial de las direcciones departamentales. Sí, ya no. Hoy no tiene influencia ningún dirigente magisterial en colocar un profesor. No. Hoy eso está en manos directamente de los diputados. Por eso no han vuelto a ver... Espérate, ¿de los diputados del Partido Nacional? Del Partido Nacional. Por eso no han vuelto a ver pruebas de selección para aspirantes a docentes, sino que ellos se manejan. Y es lo que te decía yo, los directores departamentales no le obedecen al ministro. El ministro no tiene autoridad sobre ellos. Ellos andan detrás de los diputados y son los que les dicen qué hacer en trasladar un profesor de aquí a otro lado, etcétera. Pero una preocupación académica de cómo mejorar el ranking de su departamento, no hablo del país, de su departamento, no aparece en su agenda. Dice el presidente que casi el 40% de la tasa de seguridad se va a destinar a la enseñanza pública. ¿En serio ha dicho? Bueno, eso es lo que ha trascendido. Pero eso sería fantástico, porque precisamente hemos hablado de cómo el presupuesto en los últimos 3-4 años ha ido cayendo en un 12%. La tasa de seguridad son entre 6.000 y 7.000 millones. Sí. Un 40%. Fue brinco el que pegaste. Serían unos 3.000 millones. Sí. Pero hay otro problema. Brincó, sí. Hay otro problema, Raúl. Según la información que hay, la tasa de seguridad está comprometida. O sea, ya se le debe a los bancos. Y entonces, presidente, ¿a partir de qué fecha, a partir de qué mes
ese 40% de la tasa de seguridad va a estar disponible. No para meterla en el sistema educativo en más de lo mismo, sino algo que pueda rendir cuentas en qué se invierte toda tasa de seguridad. Porque yo creo que sin un seguimiento, sin monitorear qué resultados va a tener, a qué departamentos se les va a dar más de acuerdo al rendimiento que tengan, etcétera. Para eso hay que también definir una estrategia. El otro asunto es la necesidad de una contratación idónea sobre la base de méritos de los profesores. ¿Qué pasó con el concurso que se desarrolló el año pasado y luego se congeló? Ahí hubo profesionales exitosos que participaron, que lograron una oportunidad, pero no hemos vuelto a tener información de qué es lo que ha sucedido. ¿El rol que deben jugar los colegios magisteriales cuál es? Mira, los colegios magisteriales, la dirigencia tiene que reinventarse. Vos no podés hacer ningún mejoramiento de la educación en nuestro país sin contar con los profesores. Eso es cierto. El profesor es el que está diariamente en el aula de clase frente a los alumnos. Si él asume un compromiso porque realmente desarrolla confianza en las políticas del Estado, va a ser fundamental para cambiar el rostro de la educación. Y los docentes no podemos desconocer que están organizados en gremios. Ya la Constitución se lo garantiza. El Estado de Honduras también debe de dejar de ver a los docentes como gremio, sino que los debe ver como personas, como trabajadores del Estado. Del 2010 para acá no se les aumenta ningún 5 a los profesores. Les dieron un bono de 800 lempiras a los profesores para que compensaran el incremento de la energía eléctrica. El resto de los empleados públicos en Honduras ha tenido un incremento en los últimos años acumulado de un 37.2% por costo de vida. Eso no lo han tenido los profesores. El Estado no puede discriminar a un docente que es empleado público, que también le pega el costo de la vida, que también le pega la inflación, el deslizamiento de la moneda. Pero el gobierno, como también muchos padres de familia, ven a los profesores como gremio, como que son gremio, y los juzgan como gremio. Como gremio, los docentes, la dirigencia habrá cometido errores en el pasado, pero el docente como tal que trabaja en una escuela en primer grado también tiene necesidades que cumplir, y con un sueldo congelado al 2010, 7, 8 años después, a mí me parece que eso no es justo. También el gobierno debería de revisar un poco la política salarial que debe tener hacia los profesores. Don Víctor Padilla, desde la colonia San Rafael. Don Víctor, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y a sus invitados. La verdad es un tema bastante interesante porque lejos de apartarnos un poquito de otros conflictos que el país tiene, yo creo que la educación es uno de los pilares fundamentales para nosotros. Yo en lo particular pues he estado en todos lo que son los ejes, como estudiante, luego como docente, ahora como padre de familia, y uno de una u otra manera pues va viendo la situación de varios ángulos. Hay bastante tela que cortar en cuanto a educación se refiere, pero yo creo que lastimosamente el Estado en los últimos años ha querido abarcar mucho y apretar poco. Es decir, yo creo que en vez de ir realizando un plan sistemático, empezando de prebásica, luego básica, luego lo que es tercer ciclo, que muchos lo conocimos como ciclo común, ha diversificado, que ni hablar de la superior, pero si verdaderamente los 4 años, y tal vez no solo este gobierno, sino puede ser puede ser el que venga, tomaran hacer un trabajo serio, empezando a implementar más que estrategias, porque ahora está muy de moda lo que es intervención y todo eso, parece que fueran términos de moda, sin verdaderamente hacer un trabajo serio, pedagógico, científico, que lejos de ver indicadores, como mencionaba el licenciado Julio Navarro, que efectivamente de primero a sexto grado, pero se ve bien porque lastimosamente con los últimos años como docentes casi se nos obligó a aprobar a los niños, llegan a educación media, pues y obviamente el índice vuelve a bajar, y qué ni hablar de la superior. Entonces el asunto es, como creo, no sé quién lo mencionaba ahí al inicio,
deberían de asesorarse con gente que verdaderamente sabe, conoce y tiene experiencia, que hoy lastimosamente la educación la han manejado entre políticos, asesores, amigos, y por eso estamos como estamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Qué se espera de esa reforma? Ya estamos al cierre del programa. Bueno, yo licenciada, ¿qué se espera? Reitero el interés, porque a partir de las personalidades que puedan asumir, si efectivamente esa va a ser la decisión del presidente de la República de nombrar profesionales que refuercen a la Secretaría de Educación, porque desde esa perspectiva lo miraríamos no como una intervención, con una actitud positiva, es revertir, remontar las deficiencias que tiene el sistema, rendir cuentas en el corto plazo, mejorar la capacidad apropiada, una capacidad apropiada de gestión del sistema educativo nacional, que pueda dirigir y desarrollar el currículum de manera efectiva, que pueda contratar docentes desde una perspectiva meritocrática, desarrollar también los procesos evaluativos desde la perspectiva de la mejora de los rendimientos, la evaluación de los docentes desde una perspectiva de desarrollo profesional. Así que en ese sentido vamos a estar a la expectativa de lo que sucederá, pero sí efectivamente no quisiéramos ni deseo imaginarme que se está pensando en una intervención con los estilos de las intervenciones que se han dado en otras instancias. Educación es efectivamente un área estratégica para las sociedades, no estoy hablando solamente de Honduras, y hay que verla con otra mirada, ¿verdad? Licenciada, agradezco que haya comparecido esta mañana. Muchas gracias a usted. Gracias. Don Julio. Hay que recordar, Raúl, que la educación de un país no es un evento promocional o un evento que se da cada 5, cada 4 años. La educación debe ser un evento institucionalizado por una Secretaría de Educación que dé cuenta del nivel que tiene el sistema, de la cobertura, de la retención y de la calidad de la educación. Si hoy el Ministerio de Educación, por problemas de carácter político, no está cumpliendo la función que el presidente le asignó y es necesaria una comisión de intervención, si esa comisión llega, que sea para apoyar, que sea para mejorar la naturaleza del trabajo que hace la Secretaría de Educación, que no sea una intervención para liquidar lo poco que queda de institucionalidad en el país. Y eso deberíamos de esperar. Las experiencias de intervención en Honduras ya las conocemos. ¿Dónde está Hondutel, que era la caja chica del gobierno? ¿Dónde está la ENE? ¿Dónde está el SANA? ¿Dónde está la policía, que en función de la depuración la eliminaron y la convirtieron en policía militar? Entonces deberíamos de creer que el presidente de la República, ante la falta de capacidad de ejecución del actual secretario de Estado, porque no ha tenido el apoyo político, ni internamente en la Secretaría, ni de parte del gobierno, la comisión de intervención llegue a apoyar y mejorar el trabajo que debe hacer la Secretaría de Educación. Sí, me escribía don Marco Garay, ya estoy sobre tiempo, fue viceministro de Educación en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales. Tendremos otros programas porque sin duda este tema de la intervención del Ministerio de Educación va para largo y pues habrá muchas opiniones. Habrá mucho más. Gracias, Julio. Bueno, Raúl, mucho gusto. Mucho gusto. Me voy a San Pedro Sula. Lamentablemente vamos a cerrar el programa. Más violencia en el norte del país. Herlin Díaz. Herlin, te escuchamos. Adelante, ¿qué ha pasado? Bien, buenos días. Efectivamente, a esta hora de la mañana estamos ubicados aquí en los bordos de la Flor de Cuba, en San Pedro Sula, específicamente en lo que es la colonia Paraíso número 1, donde han sido asesinados 2 hombres. El crimen se cometió en horas de las 11 de la noche del día domingo, cuando la población
pues escucharon varias detonaciones de arma de fuego y alertaron a las patrullas policiales, quienes de inmediato vinieron a hacer una saturación al sector, pero no fue posible encontrar los cadáveres, ya que los mismos estaban bajo unos árboles en este bordo que colinda también con el sector Felipe Zelaya aquí en San Pedro Sula. Fue hasta hoy en horas de la madrugada que pudieron identificar que se trataba de dos hombres, uno de ellos de aproximadamente 25 años, el segundo de unos 45 años, al cual dejaron desnudo, y pues el otro solamente estaba portando su pantalón y camisa cuadriculada, que pues por lo montoso que está aquí el sector, se ven muy pocos sus cuerpos. Son dos hombres asesinados hasta este momento de manera desconocida su identidad, así como también los motivos por los cuales también los atacaron sus criminales. A esta hora de la mañana aquí en San Pedro Sula nuevamente ha seguido la violencia, ya que durante el fin de semana Choloma Cortés también se tornó muy violento. Esto es lo que podemos informarles, y con esta noticia en el campo policial vamos a cerrar el programa por hoy, la entrevista. Buenos días.